Saludos, mi nombre es Julio Axel Ponce y soy editor de Tropical Podcasting. Y yo soy Mayra Ortiz, cofundadora de Podcasteras Media. Y estás escuchando qué está pasando en el podcasting, el pulso de la industria del podcasting en español. Mayra, hoy vamos a hablar en este episodio de por qué los podcasts independientes son los más que venden, son los más taquilleros cuando se trata de publicidad. También vamos a hablar de nueva data de video y audio de la gente de PodTrack. Vamos a hablar de una audiencia que está olvidada. Y también vamos a hacer un repaso de unas mujeres que están haciendo cosas cool en el podcasting, ya que estamos terminando este mes de la mujer. Y en los tips, trucos y estrategias, ¿dónde está el dinero del podcasting? Yo quiero saber también, por favor, díganme. Sí, pues vamos al mambo. Venden más los podcasts independientes. Yo puedo apostar que sí y creo que sé por qué, pero quiero que me des la nota tú. Estos fueron los resultados de Orbit, que es una herramienta de la agencia Oxford Road. Oxford Road es la agencia de publicidad de podcast más grande en el mundo. Y pues ellos tienen esta herramienta que chequea toda la publicidad en el podcast. Ellos chequearon campañas publicitarias dentro de los podcasts para ver cuáles son las campañas que mejores dan rendimiento, ¿no? O sea, el retorno de inversión. 80% de los podcasts que chequearon, que encontraron con mejor desempeño en las campañas, son independientes. O sea, que no son podcasts de gente famosa o de grupos famosos, sino gente que empezaron su podcast, ¿verdad? Y tienen una audiencia bien cautiva. Y esos son los que mejor se desempeñan cuando tienen campañas de publicidad. Yo podría apostar que tienen un nicho. Estoy segura que están enfocados en un nicho bien claro. Sí, obviamente eso es como que la primera parte, ¿no? De definir exactamente a quién le está hablando, le llega a la gente y obviamente cuando llegan los auspiciadores te dicen, no, pues yo quiero llegarle a este tipo de personas exactamente. Y mientras más tú sepas a quién le estás hablando, ¿verdad? Quién está al otro lado escuchando, viendo tu podcast y le puedas decir eso a tus auspiciadores, pues más efectiva va a ser esa campaña. Lo interesante de este ranking es que no se está basando por el tamaño de las audiencias, ¿no? No importa si tú tienes 2 millones de downloads por episodio o si tienes solamente 500, porque como hemos dicho muchas veces, mientras más cautiva y más específica sea esa audiencia, pues no importa esos números. Y yo creo que también es por esa misma confianza que la gente le da a ese podcaster independiente, la audiencia le da una confianza que si me está recomendando esto, si esto está en su podcast, es muy probable que sea algo que esta persona usa, ¿no? O sea, algo que esta persona ya ha probado y por eso está de acuerdo en ponerlo en su podcast. Ese sentido de yo no voy a poner nada en mi podcast que no sea que yo no use. Por lo regular, las personas los independientes, los podcasters independientes, por lo regular tienen eso bien presente. Es como que yo no le voy a recomendar a la gente algo que yo no uso. Sí, totalmente. Así que lo importante es acordarse, ¿verdad?, que esa relación directa que tú tienes con tu audiencia, ya sea en tu podcast o sea en redes sociales, en donde sea, donde la gente te está consumiendo, tiene un valor comercial que le puedes sacar provecho bien grande. Uh-huh. Bueno, y asimismo, una de las cosas que nos interesa mucho como podcasters independientes o podcasters, lo que nos interesa es saber cómo está el video y el audio. Todavía esa discusión sigue presente, como siempre la vamos a seguir hablando. Cada vez vamos moldeando un poquito más ese video por donde entra. Pero ¿qué dice la data de PodTrack en su ranking de febrero? Sí, todos los meses PodTrack está sacando obviamente esta data que la hemos hablado aquí de los top 200 podcasts en Estados Unidos y su consumo en audio, en video y en clips también, ¿verdad? En clips dentro de Shorts, en Reels y en TikTok. No ha cambiado mucho entre todos, ¿verdad? Entre todos esos 200 podcasts, el 73% está en audio, o sea, el audio sigue dominando. Pero lo que sí estamos encontrando y va similar a como siempre ha sido, es que mientras más famoso el podcast, ¿verdad? Y mientras más arriba esté en este ranking, más video hay. Entre el top 50, el video ya representa el 51% del consumo en la audiencia. Así que, como dije, más gente lo está consumiendo vía YouTube completo o en clips. Lo que sí está mostrando esta data, y ahora obviamente esto lleva
Yo creo que este es como que el tercer o cuarto mes que esta gente de PodTrack está haciendo este ranking. Así que pues, estamos viendo, ¿verdad?, patrones. Y uno de los patrones que está enseñando es que la distribución de clips para estos 200 podcasts es bien importante. Te recuerdo que hace unas cuantas semanas hablamos de si era importante o no. Pues por lo menos estos podcasts sí lo están considerando importante porque pues, así es que la gente está consumiendo. Pero eso llegó a una pregunta interesante, que de hecho Ajá. la vi en estos días también, algo similar en Threads, en una conversación en Threads. Es que si alguien solamente ve clips de un podcast, si se consideran consumidor de ese podcast. Yo voté en la encuesta que hiciste, porque vi que pusiste una encuesta ahí. Yo voté. ¿Y tú Que, votaste que va qué? ganando. Ahora mismo el 85% del voto está ganando que no. Hay votos, solamente hay un voto para el sí, el resto es que no. Y de hecho, tenemos un comentario aquí. Ajá, cuéntanos, ¿qué dice ese comentario? Luciana Martina votó y dejó su comentario diciendo ella votó que no. Y ella dice, solo si el recorte o el clip luego lo lleva a escuchar al menos un episodio completo por mes. Que es la definición del consumidor. O sea, si por lo menos estás escuchando un podcast al mes, pues consumes podcast. Pero definitivo, si son clips solamente, yo no lo consideraría que están consumiendo el podcast, están consumiendo el clip. Pero si no, de ahí no están yendo a escuchar los 15, 20 minutos, 45 minutos que sea tu episodio, pues realmente están consumiendo redes sociales, están consumiendo una promoción, están consumiendo otra cosa que no es el podcast, no es esa profundidad, creo yo. Sí, porque es distinto también. O sea, esto lo estamos viendo cómo hay gente que está empezando a diseñar su libreto del podcast específicamente para estos clips. Para que tú pues, veas los 30, 40, 45 segundos de ese clip, pero es para que consumas el clip. Para que consumas el clip, pero no necesariamente para que consumas el podcast completo. Ahora sería interesante ver entonces cuánta gente está haciendo que, ok, hago clips, ¿verdad? Para que la gente lo vea, pero después para mover al resto de la gente, esos consumidores, a que consuman el podcast completo. Eso, ¿verdad?, ha sido un tema que hemos hablado aquí un montón, es algo que de mucho interés, cómo hacer que quien te ve en redes sociales termine consumiendo tu podcast completo, porque es lo que quieres hacer. En el caso de consumo completo, pues yo creo que definitivamente el clip tiene que dar un enganche, ser un hook, como quien dice, para que la gente diga, yo quiero escuchar más de esto. Hay gente que lo hace, no todo el mundo. Por eso yo creo que es mucha prueba y error para que puedas empezar a ver qué es lo que tu audiencia realmente le atrae a seguir escuchando ese podcast completo. Totalmente. Otro punto que encontramos bien interesante en PodTrack es que por primera vez en el top 20, en los top 20, se mete un podcast en español. El podcast se llama Penitencia, de nuestros amigos de Sonoro. Está número 12 entre ese top 20. Todos son en inglés. Y es un podcast que explora, ¿verdad?, violencia e injusticia en México, un podcast narrativo. Pero qué bueno, ¿verdad?, que de repente, o sea, se haya metido ahí y haya tanta gente consumiendo este podcast. Sí, definitivo. Y bueno, seguimos hablando de los hispanohablantes, que valga la redundancia. Durante South by Southwest, la gente de Sound Profitable habló de un reporte bien interesante acerca de la audiencia que no le están prestando mucha atención. Cuéntanos. El reporte en sí es de el último tercio, el último quarter, el 25% de la gente que no consume podcast. De ese 25% encontró 13% de ese 25% se identifica como hispano y casi la mitad prefiere contenido en español. El reporte lo que está buscando es tratar de encontrar la manera de llegarle a ese 25% de audiencia que no conoce podcast, no necesariamente porque no sabe lo que es un podcast o porque no puede entrar a la tecnología, es que simplemente pues, no le interesa el podcast. Sí, yo creo que para la gente, los boomers, es necesario hacérselo atractivo si quieres meterte hacia esa audiencia. Tiene que ser atractivo y tiene que ser bien user friendly. Tiene que ser bien fácil de acceder a tu podcast. Le tienes que decir exactamente en qué aplicación la van a buscar, qué botón van a dar,
cómo van a ser. No estoy generalizando de todos los boomers, hay quienes son bastante ágiles, pero si me dejo guiar por los que tengo alrededor mío, tienes que hacerle casi un standard of operations de cómo tienen que, de cómo Sí, tienen que esto es acercarse. experiencia personal. Tengo experiencia personal, sí, o sea, la notita. Paso 1, paso 2, paso 3, el botón tal que encuentres así, standard of un SOP, vamos. Sí. Pero, o sea, sí, hay que hacérselo fácil, obviamente, pero esta gente también, o sea, lo que el reporte está encontrando es que literalmente no hay contenido para ellos. O sea, no hay gente por ahí, específicamente en español, creando contenido para esta audiencia de 55 años o más, que pues, o sea, ya están retirados, están pronto a retirarse, tienen más tiempo, están buscando entretenerse, o sea, están buscando hacer algo ¿verdad? Para pasar el tiempo. Y no necesariamente hay, me imagino que pues, o sea, quien escucha, pues escuchará noticias, escuchará deportes, esto, lo otro, pero ¿cuántos podcasts no hay por ahí para, qué sé yo, para hombres que son padres? O para mujeres que son madres solteras, o qué sé yo, para, no sé, dueños de negocios. ¿Entiendes? Como que hay un montón de cosas bien específicas y no hay un podcast ahí mira, esto es para los viejitos, ¿verdad? Para la gente que ya está llegando a más de 60 años, que tiene tiempo, que tiene, ¿verdad? Que tiene un montón de cosas que hacer, que tiene también, porque tiene dinero, porque la mayoría de estos boomers, ¿verdad? De esta gente de 55 años o más, tienen dinero, han ahorrado, ahora están en ese punto de, ¿verdad? De sacarle provecho a esos ahorros. Así que es un mercado sin explotar para la industria, pero también para los productores es una oportunidad de meterse en un mercado que no hay mucha competencia. O sea, Hay que estudiar el mercado. en un nicho donde hay oportunidad y por ahí se puede crear algo interesante. ¿Y sabes qué? Que yo creo que eso ayudaría mucho ayudarles con su cerebro, con la memoria. Ujú. La revista 212 habla sobre un estudio de Audible Compass 2025, donde se habla de una investigación acerca de cómo el audio ayuda a mejorar tu memoria y es bueno para tu cerebro. Cuéntanos qué dice la nota. La investigación dice que casi el 90%, o sea, casi todos los oyentes que de audio de entretenimiento, ¿verdad? Que escuchan audio para entretenerse, escuchan podcasts, escuchan ficciones sonoras y escuchan audiolibros para relajarse. Mientras que el 90% dice que le ayuda a desconectarse del día. Como que yo escucho esto para desconectarme. Como hay gente que se sienta después de trabajar a ver reality TV, ¿verdad? Porque eso es como que ruido ahí al frente y hay gente moviendo y haciendo cosas y tú no estás prestando atención. Peleando, Esto es hay como un que, drama y tú quieres como que, pero a ver, tú lo que estás es como que qué desconectándote. tontería. Sí, eso es cuando uno se mete bobadas al cerebro por aquello de dejarlo descansar, supuestamente. Y en España específicamente, que de donde es ¿verdad? La revista, este website de 212, 62% dice que esto le ayuda con su salud mental. Yo creo que esto también lo hemos hablado aquí antes, ¿verdad? De los podcasts como herramienta para salud, para ayudar a la salud mental. No para arreglarte la salud mental, pero para complementar, ¿verdad? Las otras cosas que puedes hacer para darle beneficio a tu salud mental. La razón es bien fácil, es que cuando tú estás escuchando, el audio te obliga a imaginarte cosas, obliga a que tu cerebro se mueva y esté activo. Y entonces eso lo que hace es que partes del cerebro relacionadas con la memoria y con el procesamiento emocional estén trabajando. Y eso es lo que hace. Ahí es que, por eso le dicen al audio como que el teatro de la mente, ¿no? O sea, tú escuchas algo y tú te estás imaginando. No, si escuchas una ficción sonora o algún podcast narrativo, pues sí, siempre te dicen, pues ella estaba sentada, tenía una camisa amarilla, con su pelo lacio, lo que sea. Pues ahí te puedes imaginar la persona, pero y lo que tiene puesto y dónde está. Pero la cara no te dicen exactamente cómo es la cara, tú te tienes que imaginar a esa persona. Yo Esto me va a quedar bien madre, pero tú te imaginas, tú te imaginas, o sea, unos chiquilines que están empezando a desarrollar su cerebro y sus ideas, que tú le pongas un podcast para niños y de repente se tienen que imaginar cómo se ve eso. O sea, voy a poner un ejemplo aquí. Yo me recuerdo que mi compañero, su papá le leía unas cosas y una vez le dio con leer la Ilíada y de repente, sí, ellos son así, él es así como muy
Pero, sí, espérate, pero ¿qué edad tenía él cuando...? Bueno, a mi compañero le leyeron la Ilíada como a los 6 años, 7 años. Ese era el libro nocturno. Y él creía, claro, cuando le leían de las naves que iban, ¿verdad? Él pensaba que eran ovnis. O sea, él se imaginaba Ok. las naves que eran barcos, él se imaginaba que eran ovnis. Y, o sea, imagínate hacia dónde se fue la Ilíada, si tú te imaginas que son ovnis. La creatividad se va para, o sea, Ujú. escuchemos más, por favor, yo quiero Sí. más creatividad. Mira, vamos a pasar alrededor de la industria. Spotify vuelve a despedir personas en su división de podcasting. Esta vez despidieron a 15 empleados. La mayoría de ellos son de la parte de The Ringer y Spotify Studios. Muchos de esos podcasts son mayormente de deportes o como que de, ¿verdad?, pop culture. Y aunque ellos dicen que, ¿verdad?, que no es por reducción de costos, ¿verdad?, para la compañía completa, desde el 2023, todos los años, Spotify ha hecho cortes. No solamente de esta división, ¿verdad? Ha hecho cortes alrededor de la compañía completa, pero siempre ha afectado la división de podcasting. Bueno, y le cayeron chinches a la gente de CNN, ¿no? Sí, porque esto de verdad Somos que muy está... cool. La gente que hace podcast somos cool. Por eso es que le Somos cayeron demasiado chinches. de cool, sí, somos demasiado... Por tener un micrófono al frente y un background chévere aquí atrás de nosotros, como, ¿verdad? Tú tienes un montón de libros. Esta vez yo tengo No los estoy en mi cuadritos casa, aquí. se Si nota, no pero estás, no dale. estás en tu casa. Yo tengo los cuadritos aquí, ¿verdad? Detrás de mí en Coco House. Y CNN pues trató de hacer lo mismo y trató de hacer que uno de sus periodistas más importantes, Jake Tapper, pues que su programa se sintiese menos noticioso y más como un podcast. Y lo metieron en un estudio ahí que de verdad que está fatal. Y le pusieron un micrófono bien grande al frente y a los invitados en un sofá chiquito ahí al lado. Es como un estilo, tú lo dijiste bien, como un estilo late night, como que este flow de late night, como el escritorio aquí, el sofá al otro lado. Pero es que no sé, se ve feo. Y, o sea, viniendo de CNN, pues parece como que esta persona mayor tratando de ser cool, que fue el meme del de How do you do fellow kids, ¿verdad? El tipo que Sí. entra con la patineta y la gorra para atrás y es un viejo y entra a la high. Ese meme bien famoso. Se siente así, ¿no? Se siente como que este es el tío mayor tratando de janguear con Gen Z o con el otro, con Alpha ahora, ¿verdad? Con los Y nenes. yo no sé con cuáles, pero no pega, no pega. Lo vi, fue como que, está duro de digerir, digamos. Sí, mucha gente le cayó arriba a CNN por eso. Y también alrededor de la industria, ahora mismo, bueno, yo creo que ya se acabó el jueves, pero esta semana se estuvo celebrando Radio Days Europe en Letonia. Ah, Ayer me entero que Latvia en inglés es Letonia en español. Yo no sabía, pero ay, por aprendí, mí lo hubiese dicho Latvia. Gracias por decir que era Letonia y darme más información de español. aprendí algo nuevo porque no sabía que era Letonia. Yo lo hubiese dicho también Latvia. Durante este Radio Days Europe 2026 anunciaron que el próximo va a ser en Mallorca, España. Así que el Radio Days es bien interesante porque ellos lo hacen todos los años. Es un evento referente de la industria del audio, radio y podcasting en Europa. Pero ellos lo cambian. Como que un año es en el norte de Europa y el otro es en el sur. Si no me equivoco, el año pasado fue en Grecia, en Atenas. Y esta hora es en Letonia. Y después ahora pues regresan por primera vez en un montón de tiempo a territorio hispanohablante, llevan a España. Pero eso está cool, Tomemos como lo cambian. nota para próximos viajes. Es que esa lista de viajes para el año que viene se está poniendo larga. Y muchos son para Europa. Ya son como 3 y agregamos a Rio Days. Pero estaría súper cool ir a Mallorca. Porque... Te recordamos que todas estas notas son del newsletter de Tropical Podcasting. Puedes ir a tropicalpodcasting.com y suscribirte para que te lleguen todas estas notas antes de que nosotros las discutamos a tu email fresquecito todos los jueves por la mañana. Vamos a pasar a esta sección, ¿verdad? Sección extra del newsletter y del podcast que se llama Mujeres haciendo cosas cool en el podcasting. Esta es una sección que regresa, ¿verdad? Todo el mes de marzo del mes de la mujer, pues nos gusta resaltar mujeres que están haciendo cosas interesantes alrededor de la industria
porque alrededor de la industria se están pasando un montón de cosas, pero pues queremos darle ese spotlight a 5 mujeres esta vez que están moviendo la industria del podcasting. Sí, tenemos en el newsletter, pusimos ahí a Natalia Molina Ballester, que sus inicios en el podcasting es lo que le abrió la puerta de entrada para otras cosas como Sonoro, Netflix, Project Manager de lanzamientos, etcétera. A Alana Casanova Burgess, que vamos a tener una entrevista con ella próximamente, que sale. Ya la entrevistamos, sale la entrevista próximamente. Ella es periodista y productora de audio. Es una de las co-creadoras de La Brega, un podcast narrativo bilingüe sobre Puerto Rico y la diáspora que ha ganado premios tanto en The New Yorker como New York Times. También Tamara Peraza Cuenca y María José Turegano, que dirigen Audio Choppers, que es una plataforma de publicidad de audio que nació en Madrid y llevan muchos años, unos cuantos años ya, con campañas en plataformas como Spotify, iVoox, Apple Podcasts, etcétera. Y también Natalia Pérez González, que es una periodista afrolatina que combina escritura editorial y audio como productora y a veces es co-host del podcast Creator Spotlight, que es The Beehive. Sí, mira, Natalia Molina, pues a mí me gustó su historia porque fue el podcasting lo que le abrió las puertas, ¿no? A trabajar, como mencionaste, con Sonoro, con Netflix, ahora ya está con Warner Brothers. Y fue eso, o sea, fue trabajar en el podcast y ser productora y hacer ese podcast que todavía está disponible, Cinepop. Pero todas las cosas que aprendió mientras estaba haciendo ese podcast es lo que la ha llevado a estas oportunidades profesionales, que es lo que yo digo siempre, o sea, que el podcasting, hacer el podcast, tú que grabas, editas y publicas, todo eso son skills, ¿verdad? Todo eso son habilidades, herramientas cosas que puedes aprender y aplicarlas de manera profesional. Y pues como tú dijiste, Natalia Pérez González, yo soy fan de Beehive y soy fan de Creator Spotlight. Este es uno de mis podcasts favoritos. Si te interesa la industria de la economía de creadores, gente que tiene TikTok y hace miles de dólares al mes, o tiene newsletters, o tiene unos nichos bien específicos y logran monetizar esos nichos, este podcast de verdad que está bien chévere. Y pues Natalia, desde que llegó, ha podido ayudar al host, que se llama Francis Sear, a expandir un poquito más. Y ella pues escribe más el newsletter, mientras que él se enfoca más en, ¿verdad? en producir los episodios. A veces aparece por los episodios también ella, pero de verdad que está bien cool. Así que es un podcast que se los recomiendo siempre a todas las personas que estén interesadas en la economía de creadores. Así es que dale oído a algunas de las cosas que están haciendo estas mujeres que están bien interesantes. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a los tips, trucos y estrategias para esta semana. ¿Dónde está el dinero en el podcasting? Show me the money. Esto fue una de las preguntas que se hizo. Lo pensé muchas veces y no lo dije. Cada vez que decía, ¿dónde está el dinero? Decía, show me the money. Show me the money. Mira, bueno, esta pregunta de dónde está el dinero en el podcasting es la pregunta eje, o sea, la pregunta central de un podcast que se llama Podbiz, de Norma Jimblensky, y ella estaba en Radio Days Europe, allá en Letonia, en Riga, Letonia, y dando una sesión que era prácticamente contestando esa pregunta, de dónde está el dinero en el podcasting. Su podcast, ella siempre pues tiene invitadas, donde hablan de eso mismo, de cómo monetizar, cómo hacer campañas publicitarias más efectivas, todo esto. Y pues esa sesión allá en Radio Days se dedicó a hablar de cómo diversificar esos ingresos del podcast y terminaron con unas cosas bien específicas que yo creo que todos podemos implementar. Cuéntanos, Mayra. Ella dio 3 recomendaciones y la primera, la membresía por niveles. Yo tenía en mi mente membresía, sabía que podía ser, es una manera de monetización. Ahora, la membresía por niveles, le ofreces algo más aparte de lo básico, ¿no? Y entonces la gente te puede pagar estar en una primera base de, qué sé yo, $5 al mes, segunda base de $10 al mes o 7, qué sé yo, y tú vas aumentando dependiendo, le vas dando más información o más contenido, pues eso puede ser una manera de ingreso, o sea, de acuerdo con lo que ella está diciendo. También los eventos en vivo, eso lo hemos hablado antes, que atraen muchísima gente y las personas les gusta ese compartir preguntas, respuestas y ser parte del proceso de grabación de ese contenido que estás haciendo. Eso
pues puede ser bien nítido. Hemos hablado, no me acuerdo si fue en este podcast o en el mío, que lo hablé con Sune una vez, que decía que tenía le producía a una gente que tenían estos eventos en vivo y que en un momento dado llegaron a traer, otra gente trajo a alguien específico de la audiencia, escogían a alguien de la audiencia y lo metían dentro del estudio y era parte de todo el proceso de grabación, que eso puede ser algo también bien nítido. También los auspicios creativos. Esto yo creo que está relacionado con nuestra primera nota de los auspicios en los podcasters, de los podcasters independientes, que si tú te trabajas bien esa promoción y la haces como con un cuentito o lo haces tan invisible en ese contenido que parece que le estás hablando de algo que está relacionado al tema que estás discutiendo, de repente la gente ni se da cuenta y le estás promocionando algo y le estás vendiendo algo. Y eso a mí me tiende a llamar más la atención. A veces me enoja si me cogen de tonta, pero me gusta cuando no se siente como que de sopetón este asunto de, bueno, cortaron, porque a veces que hacen cortes bien drásticos y de repente entra la promoción. Dame una transición hacia ese corte y haz algo creativo y eso puede diferenciarte y traerte más dinero definitivamente. Yo siempre doy el ejemplo de Katie Nolan en sus podcasts, donde cada vez le veía un anuncio y su productora decidía hacer anuncios como un pirata o como un astronauta perdido en el espacio o como alguien en una isla desierta. Y los anuncios duraban, o sea, 3 minutos, 4 minutos, porque ella primero tenía que pensarlo y después tenía que empezar a hacerlo. Y se reían tanto, o sea, como que era un chiste tanto que, o sea, estabas 3 minutos escuchando un anuncio y no se sentía porque tú te estabas riendo también, o sea, con esa gente. Los auspicios creativos, o sea, mientras más creativos tú puedas ser, tienes más posibilidad de que la gente, como tú dices, o sea, acepte ese anuncio. Y es como que, espérate, esto es un anuncio. Porque aunque sí tiene un poquito de, como tú dices, de que te cogen estás pensando de que no, zángano. zángano, que estás pensando que no es un anuncio y de repente va y te cae el anuncio. Yo creo que hay mucha gente que cuando ve que tú también le estás poniendo empeño a no solamente, este episodio es traído a ustedes por fulano de tal, o sea, que no es así de aburrido y es más como que le estás dando un poquito de cariño a ese anuncio, o si va atado a un tema que estás hablando dentro de ese episodio o que ya has hablado en alguno de tus episodios, pues la gente como que está un poquito más abierta a que le den ese tipo de publicidad. Bueno, y como mencionamos antes de los eventos en vivo, nosotros tenemos nuestro evento en vivo, así es que este viernes, es decir, mañana, nos vemos en la esquinita cervecera en Bayamón, donde vamos a estar hablando acerca de podcasting, conociéndonos, y va a ser un evento así en el que ahora llego para participar también de la conversación y no quedarme en las gradas como me he quedado las últimas veces. Así es que me encantaría conocerte, que te des la vuelta, que me digas qué es lo que haces y que podamos tener una conversación de podcasting bien nítida. Así es que date la vuelta. Empezamos a las 7 de la noche. La última vez se dio una conversación bien chévere con todo el grupo que se dio allí y esta vez pues estamos esperando una conversación igual o mejor, pues ahora, ¿verdad? Agregando a Mayra, que me va a dar un break para yo, ¿verdad? Coger aire. Porque, ¿Para qué trague? para poder tomarme una cerveza mientras estamos allí también. Pero sí, ¿sabes? Estamos esperando que sea un rato súper chévere. Sí mismo. Bueno, y cuéntame, Julio, ¿qué está pasando contigo? Mira, muchas cosas. Primero, tenemos el Meetup esta semana. Estamos preparándonos para eso, invitando un montón de gente más, ¿verdad? Mucha gente más para que vaya y se den cita por allí. Tuvimos un episodio con Alana esta semana. Riverside nos falló y me obligó a mí y a Mayra. Mayra y yo estábamos en Coco, aquí donde yo estoy. Estábamos ready para grabar los dos juntos desde la cabina. Y pues obviamente Alana pues está en Estados Unidos, está en Nueva York, así que ella iba a estar remoto. Y yo, antes de que Mayra llegara, yo me puse a chequear cómo Riverside se supone que te deje que 2 personas graben en persona. O sea, dentro de una, al mismo tiempo, usando una interfase, usando la misma cuenta, o sea, y de repente no quiso hacerlo. Riverside nos falló. Así que yo me tuve que ir a un lado, literalmente a otra cabina, y Mayra estaba en otro lado, cerramos las puertas y ella hablaba y yo escuchaba
Sí, lo mismo a mi lado. Fue muy divertido, tengo que decir, el asunto de estar juntos pero separados. De verdad que, no sé, por eso hoy decidimos también, mira, tú graba de tú de donde te estás quedando, yo grabo desde acá porque es capaz de que vengamos para acá otra vez, intentemos y no funcione. Pero la conversación con Alana como quiera estuvo bien chévere, así que pendiente porque nos contó todo sobre su trayectoria y cómo crear la brega. Así que de verdad que fue una conversación súper chévere. Todo bien interesante. Y contigo, Mayra, ¿qué está pasando? Estoy en el trópico, estoy feliz de estar en el trópico con el calor, no te puedes imaginar. Se ha pasado lloviendo, no ha habido playa por eso, pero está bien, hay calor, no es lluvia fría, ¿ok? Así es Ajá. que yo estoy bien, no importa. Y estoy bien pompeada con estar mañana en el Meetup Podcastero. Ganas de conocer a la gente que nos escucha, a la gente que hace podcasting en Puerto Rico, más gente, así es que nos vemos allí. Bueno, eso fue lo que pasó en el podcasting esta semana. Si quieres seguir al día con la industria, ve a tropicalpodcasting.com y suscríbete al newsletter de Tropical Podcasting. Es gratis y llega todos los jueves a tu inbox. Recuerda que la gente que más sabe de podcasting lee en Tropical Podcasting todas las semanas. Y como tú sabes de podcasting, recomiéndale este newsletter y este podcast a tu compi podcaster para que esté al día de lo que está pasando en el podcasting. Este podcast se grabó en Riverside. Tú también puedes grabar con Riverside usando el link en la descripción del podcast. Mayra, ¿dónde te consiguen? Me consiguen en podcasterasmedia.com o en Instagram y LinkedIn como Mayra Ortiz Nieves. Y a mí me consiguen en tropicalpodcasting.com y como Julio Axel Ponce en casi todas las redes sociales. Y aquí estamos. Nosotros nos vemos mañana y a ti que nos estás escuchando. Nos escuchamos en la próxima. Hasta entonces.